Hoy toca hablar de Argentina. Está habiendo mucha polémica con los últimos datos muy buenos que ha presentado el gobierno de Milei. Y sé que tenemos mucha audiencia en Argentina, os pido vuestra opinión, porque se dice que están muy manoseados, que están muy distorsionados a favor, ¿verdad?, del propio gobierno y que realmente la economía no va tan bien como la están pintando, insisto, esos datos, ¿no? Vamos a tratar de explicar por qué realmente los datos parecen verdaderos. Como siempre, cuando un gobierno presenta indicadores hay que ser escéptico porque los suelen manipular bastante. No hay más que ver, por ejemplo, los datos de empleo en España, con esos fijos discontinuos, que, bueno, esa clase de maquillaje, que hacen básicamente distorsionar completamente la realidad, ¿no? Siempre a favor, evidentemente, del propio gobierno. China más de lo mismo, con los datos del PIB, los datos también del comercio. En general, los gobiernos tienden, insisto, a inventarse datos. Y por eso siempre hay que ser escéptico y hay que tratar de auditar mucho esos indicadores. Vamos a tratar de explicar por qué Argentina creemos que sí que está mostrando datos verdaderos y por qué realmente Milei está haciendo un gran trabajo. Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y tenemos, disculpar, hoy 6 gráficos, como siempre. Vamos a hacer un apoyo visual en la pantalla que tenemos a mi izquierda. Y el primero de todos es esa tasa de pobreza, que, repito, está habiendo polémica por todos lados porque mucha gente parece que está rabiando porque de repente se está hundiendo la pobreza, la indigencia en Argentina. Realmente, si es verdad, sería algo que celebrar. Incluso que no sea, aunque no sea nuestra ideología, Milei, o aunque esté en las antípodas de lo que pensamos a nivel económico o político, bueno, es siempre algo bueno que se reduzca la pobreza en cualquier país, Insisto, esté a la izquierda, a la derecha, los liberales o los estatistas, me da igual. Siempre es algo positivo que realmente haya gente saliendo de la pobreza. Si tenemos un poco de humanidad, lo tendríamos que estar celebrando, ¿no? Y bueno, mucha gente dice que el INDEC está manipulado, que son los datos que presenta el propio gobierno, pero realmente, si sacamos otra clase de análisis, apunta a la misma dirección. Aquí, fijaros, por lo en grande, tenemos también un análisis que apunta a una reducción brutal de la pobreza que deriva de la UCA, que no es precisamente amigable con Milei, pero también habla de esa caída tremenda que estamos viendo. Ahí lo tenéis, tanto de la pobreza como de la indigencia. Lo bueno, además, no es el dato que hemos tenido en el último trimestre del 24, sino sobre todo la tendencia que hay, ¿no? Una tendencia muy positiva, y a ver si se mantiene, ojalá, la misma dinámica en el año 2028, prácticamente se haya erradicado en el año 2030 la pobreza. Eso es lo que dice el propio Javier Milei, ¿no? Que si se mantiene durante 2 legislaturas va a erradicar, va a acabar con la pobreza en Argentina. Toquemos madera, ojalá eso suceda. Insisto, seamos más o menos amigables de su ideología política. El objetivo creo que es muy loable y, pensando en nuestros hermanos argentinos, pues evidentemente es lo que más deseamos, ¿no? Pero he dicho, mucha gente, insisto, sobre todo periodistas, analistas, economistas de izquierdas, han salido a decir que estaba manipulado el dato, que la inflación también, en cómo lo medía, pues estaba muy distorsionada. Pero insisto, son varias casas de análisis, insisto, además no amigables con Milei, las que apuntan a la misma dirección. Entonces, oye, bueno, pues podemos tratar, insisto, de criticar a Milei, pero que sea con argumentos, ¿no? Cuando ya son diferentes estudios, también internacionales, los que lo hacen, pues quizá no lo tengamos que creer y lo tengamos que celebrar, ¿no? Aquí lo tenéis, la pobreza, primer punto de partida y gran objetivo, notable, sobresaliente de Milei. Para mí lo más importante, está consiguiendo acabar con unas lacras que tenía Argentina, que además está subiendo muchísimo con los últimos gobiernos, con el peronismo, que es la pobreza. Veremos si la dinámica sigue, ojalá toquemos maderas. Vamos con la siguiente de las imágenes. Vamos también a ver ya indicadores macroeconómicos, ¿no? Y PIB, inflación, vamos a ver cómo está la situación actual en este arranque de año del 2025. Vamos a ponerla en grande porque también el PIB está creciendo de manera muy notable. De hecho, el PIB en el último trimestre del 24 ha crecido un 2,5% con respecto al último trimestre del 23, que es cuando entró Milei en diciembre del 23 en la presidencia. Por lo tanto, bueno, está creciendo muchísimo más desde que de cómo dejó la economía argentina, y lo ha hecho más con un ajuste fiscal tremendo, ¿no? Que es lo meritorio, y acabando con la inflación. Fijaros, la subida, es verdad que los primeros trimestres fueron duros, evidentemente. En la legislatura de Javier Milei tuvo que hacer pues un ajuste de casi el 15% del PIB de gasto público, que es una barbaridad. De hecho, no hemos visto nunca en la historia ajustes tan rápidos en la economía, y se ha atrevido Javier Milei a hacerlo para evitar la hiperinflación. La economía iba a una hiperinflación. Bueno, pues a pesar
de ese tremendo ajuste que ha hecho, ha conseguido que a final del primer año de su legislatura ya esté creciendo el país por encima de cuando lo cogió. Insisto, ahí lo veis, un repunte muy importante del PIB. Aquí es donde dicen que está mal calculada la inflación y por lo tanto el PIB nominal crece más de lo que debería, ¿no? Esto es un poco también, como se dice, que Estados Unidos ha evitado la recesión durante este ciclo, maquillando un poco, diciendo que la inflación es menor de la que realmente es. Bueno, aquí, evidentemente, siempre hay distorsiones a la hora de mirar la cesta de consumo, la inflación, el IPC es una forma de mirar la inflación, no sé si es la mejor o no, pero desde luego hay que hacerlo de alguna manera. Y bueno, pues el crecimiento parece que está repuntando en Argentina, insisto, a pesar de ese ajuste tremendo, ¿no? O sea, lo obligatorio no es que esté creciendo más ahora mismo el último trimestre del 24 que el del 23, sino que lo hace a pesar de ese tremendo ajuste que ha conseguido lograr Milei, acabando con esas telarañas, con ese brutal gasto público necesario, ¿verdad? Y sobre todo con cargo a la impresión de dinero, que es lo que estaba causando esa hiperinflación. No llegó a la hiperinflación, pero iba camino de la inflación argentina, que es el desastre total. Hubiera arrasado eso si no estaba ya con la sociedad. También muy meritorio estos últimos datos que tenemos: reducción de pobreza, se dispara el crecimiento de la producción. Bueno, así continúa la tendencia, porque ahora se enfrenta a otros retos importantes. Sabes que Argentina ahora está teniendo problemas con el tipo de cambio, sobre todo con las reservas también del Banco Central. Vamos a ver ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto, quitar el cepo cambiario, son aún objetivos, desafíos que tiene por delante Milei, pero de momento tenemos que celebrar los buenos datos y hay que ser realista y transparente. Y repito, esto no va de corbatas, no va de camisa, da igual que sea izquierda o derecha, siempre y cuando sea bueno para las personas, habrá que comentarlo, ¿no? Vamos con la siguiente de las imágenes. Seguimos haciendo un retrato a la economía argentina. Insisto, hay que poner una nota. Yo diría que es sobresaliente de momento ese primer año de Milei. Sí, ya sé que está un poco emborroñado por aquella semi-estafa en la que cayó Milei, Libra, pero desde luego a nivel macro, que es lo importante de momento, bueno, pues claramente hay que darle, no sé, notable o sobresaliente. Entre esas dos notas estaría yo. Vamos a poner en grandes también esta imagen, también de consumo. Siempre hay que mirar el consumo, ¿no? Sobre todo en economías más o menos desarrolladas, porque son una gran parte del PIB. Veamos que el PIB sube y evidentemente va de la mano de un disparo, un aumento, un incremento importantísimo del consumo privado. Consumo privado, Luego veremos el público, pero el privado también, fijaros, después de ese bache que pasó con el ajuste fiscal, llevando a un superávit primario y secundario a Argentina, fijaros cómo, bueno, se ha disparado, y esto es un ejemplo que se puede reducir la inflación sin castigar demasiado el consumo. Mucha gente decía que sí, que Milei estaba acabando con la inflación, pero a costa de deteriorar, de machacar el consumo. Bueno, pues aquí imagen que le pega un bofetón a todos esos analistas, creo que mal informados, porque se está de momento consiguiendo, y se puede hacer, consiguiendo controlar la inflación, sobre todo controlando ese brutal gasto público, gasto ineficiente además, pero manteniendo el consumo privado. Es decir, el mejor de los escenarios que podíamos prever es el que estamos viendo ahora mismo. Se sostiene el consumo privado, que es lo que, al fin y al cabo, tiene mucho impacto en la economía, en ese efecto multiplicador que siempre hablamos, pero en el concepto mientras se reduce la inflación. Lo más sano. Realmente la inflación se ha reducido por ese ajuste fiscal necesario que tenía que acometer algún presidente. Es muy difícil porque tiene poco rédito electoral, tiene una contracción inicial lógica, pero bueno, hay que ser valiente para hacerlo, y lo ha cometido, y ya estamos viendo los frutos de toda esta política, que nunca son cortoplacistas. Hay que tener un poco de miras a medio y largo plazo, y los que votaron y los que están viendo ahora los resultados creo que están ganando, ¿no? Bueno, el consumo privado repunta, muy buena noticia también. Vamos a ver la siguiente imagen, un poco desagregando el PIB, que es lo que está subiendo mucho, ¿no? La inversión en capital fijo, estas piezas y partidas, la vamos a poner aquí lo tenéis en pantalla, pero vamos a poner en grande a pantalla completa para que lo veáis. Un poco ese repunte del PIB desagregado, ¿no? Que siempre hay que ver las diferentes partidas, como digo, subida del 11% de la inversión en capital fijo. Ahí lo tenéis en la segunda partida, también importaciones, exportaciones, ahí veis la diferencia de la balanza comercial, y ahí consumo privado, lo que estamos viendo, se está disparando el consumo privado. Esto es buenísima noticia, ahí tenéis el PIB analizado en 9,4, y fijaos qué poco consumo público. Esto es lo importante, porque muchos gobiernos lo que utilizan es la deuda, el déficit, para maquillar un poco el dato del PIB, ¿no? O sea, ellos se endeudan, pero claro, a corto plazo, pues, oye, pueden manipular al alza el dato del PIB. Lo que ha hecho Estados Unidos, también Europa, bueno, paquetes de todos los países en los últimos lustros. Bueno, pues Milei está consiguiendo tener estos muy buenos indicadores macro sin tirar del consumo público. Fijaos, es que prácticamente no aporta nada el consumo público, nada. Balanza comercial, esa inversión en capital fijo, por supuesto también
el consumo privado, que lo hemos visto en la gráfica anterior, aquí también se ve, y no está tirando de esa demagogia, de esa deuda que muchos gobiernos utilizan para maquillar el presente de datos presentes a costa de hipotecar a generaciones futuras. Esto es el egoísmo intergeneracional. Los políticos, como tienen 4 o 8 años, la gente les importa un carajo. Lo que pase en el futuro ya será otro que se coma la tostada, y realmente pues es una demagogia y un populismo tremendo y muy dañino para la sociedad y para la economía. Bueno, Milei está siendo honesto, un hombre de Estado, ¿no?, que se llama, y realmente está consiguiendo levantar al país sin tirar de esa deuda, esa impresión de pesos con lo que ha convivido Argentina en las últimas décadas. Tremendo, ¿eh? Esto es importantísimo de entender. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos avanzando en esta conexión macro para ver más datos, en este caso macroeconómicos, top-down de Argentina. Claro, aquí el principal valedor de todo, que es la inflación, que era la primera promesa que hizo Milei, lo vais a poner en grande, que era acabar o detener esa potencial hiperinflación en la que iba a caer Argentina. Bueno, ha sido brutal. Esto quizás sea el logro más evidente que ha tenido el gobierno, además en muy poquito tiempo. Fijaros ahí, el periodo pre-Milei, cómo se estaba disparando. El problema no era el nivel de inflación que tenía cuando llegó Milei, sino la tendencia, ¿no? Íbamos camino directos a una hiperinflación, que es lo que ha arrasado economías, por ejemplo, la venezolana, ¿no? Y a eso iba Argentina. Iba a un agujero muy duro. Sin embargo, fijaros cómo ha revertido la situación. Es brutal esta imagen, es para ponerse para aplaudir, sinceramente, ¿eh? La caída, o sea, la corrección, siguen subiendo los precios, pero a mucho menos ritmo. El último dato mensual, en el 2,4%, que sigue siendo alto, no digo que no, pero para la situación que tenía, evidentemente, es un logro tremendo. Es verdad que se ha estancado un poco, es normal, no es un camino lineal nunca el proceso de desinflación, pero bueno, va por muy buen camino, y desde luego lo que se ha evitado, se ha dado cierta confianza al peso. Veremos si finalmente dolariza o no la economía, si cierra el Banco Central. Tiene tiempo aún para hacerlo. Recordar que bueno, son 4 años los que tiene, y veremos si 8, si es que gana las reelecciones. Pero aún le quedan muchos retos, no digo que no. El primero es el cepo cambiario, eso es lo que el control de capital es lo que tiene que quitar, y el segundo gran reto que tiene sería la de dolarizar la economía y cerrar el Banco Central, ¿no? Que son promesas quizás las más icónicas, ¿no?, de su campaña. Pero desde luego el hecho de que haya conseguido estabilizar un poco el valor del peso en la situación tremenda de desconfianza que había, donde no había nada de demanda de dinero, cero demanda de dinero, bueno, pues creo que es tremendo, ¿no? Claro, a costa de un ajuste que hizo mucho daño a corto plazo, ¿no? Ese ajuste que tuvo que hacer a nivel de crecimiento. En recesión estuvo Argentina, no es cómodo empezar una legislatura de esta manera, pero lo tenía que hacer. Como digo, a veces hay que ser responsable en la vida, cosa que suele brillar por su ausencia en los políticos. Bueno, aquí lo tenéis, la caída de la inflación tremendo. Me alegro muchísimo por los argentinos que ya puedan hacer cierto cálculo económico, ¿verdad?, en su país, que es lo más importante para cualquier economía. Y vamos ya con el último de los gráficos que os traigo para hoy. Lo quiero dejar para el final porque para mí siempre es lo más importante. Mirad, el crédito es la sangre de cualquier economía. Aquí tenéis el crédito privado, lo que prestan los bancos. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, cómo también está fluyendo, se ha abierto, ¿no? Así lo decimos los economistas, el grifo del crédito, y esto es una señal buenísima. Fijaros, inicio de gobierno de Milei, al principio, típico ajuste, vimos cierta corrección, ciertas dudas, es normal, pero una vez hizo ese ajuste, fijaos la tendencia, ahí lo veis, los mínimos crecientes que tiene, ¿verdad? Y ahí veis comerciales, hipotecarios, al consumo, bueno, todo un poco desagregado, ese crédito que prestan los bancos, pero es muy alentador, muy esperanzador esta imagen, como, bueno, bancos prestan, los ciudadanos se endeudan para invertir, para consumir. Esto es muy bueno. Como digo, si crece el crédito, crece la economía. Hay una correlación clara, esto es la sangre, ¿no?, de todo sistema, y bueno, una noticia tremendamente positiva. Siempre que fluye crédito es que hay confianza en la economía. Además, también ya sabéis que está llegando mucha inversión extranjera. Decían, cuando llegó Milei, inversores como Stanley Druckenmiller, ¿no?, que iban a pasar parte de su fortuna de sus inversiones a Argentina, y bueno, muchos otros como Elon Musk, muchas grandes magnates también están empezando a apostar por Argentina, que puede tener su momento, ¿verdad? Su momento ahora mismo en un entorno de cierta incertidumbre en toda Hispanoamérica, y además con Estados Unidos como está. Creo que ahora mismo en toda crisis hay ganadores, y Argentina puede ser uno de ellos. Esperemos, como siempre, con resultados, tener un poco de horizonte temporal y verlos a largo plazo, no solo a corto. Esto es lo más complicado siempre en una sociedad,
que tenemos a pensar somos muy cortoplacistas, pero realmente hay que tener paciencia para recoger los frutos a medio y largo plazo, que es, insisto, lo que está tratando de trabajar Javier Milei. Así que, bueno, un poco ese retrato que hemos hecho, ¿qué opináis? Por supuesto, si hay algún argentino que tiene que decirnos algo, conoce mejor el país, evidentemente nos lo puede poner en los comentarios y abrir un debate sano, quizá me equivoque con algo, esta es mi opinión, viéndolos de fuera, un poco los análisis macroeconómicos, el análisis macroeconómico a través de los datos que tenemos. Un notable alto o sobresaliente le pondría yo personalmente. Dejadme, como siempre, vuestra opinión en este retrato que hemos hecho de la economía argentina y me alegro muchísimo que las cosas estén empezando a ir bien. Nuestros hermanos, como siempre, argentinos. Amigos y amigas, os mando un fuertísimo abrazo. Un besazo, chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. ¿Pero sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes, todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.